Las infecciones en pacientes trasplantados dependen mucho del tipo de trasplante que tengan los pacientes. No son las mismas infecciones de los que tienen trasplante de riñón, a los que tienen trasplante de hígado, a los que tienen trasplante de intestino. Los que me voy a enfocar son las infecciones más frecuentes en trasplantes renales, de hígado e intestino. Lo más importante es que las más frecuentes son por bacterias, seguidas por infecciones por hongos y después infecciones virales. De las bacterianas, las más importantes son el neumococo, que muchas veces da, y que la ventaja del neumococo es que se puede prevenir por la vacunación. De las transmitidas o las que son causadas por hongos, las infecciones por Aspergillus, por cándidas, por criptococos, la mucormicosis son de las más frecuentes en pacientes trasplantados, y de las virales, por excelencia, la número uno que afecta igual que a la población en general es la influenza y otros virus respiratorios como el virus sincicial respiratorio, la parainfluenza y otras que son mucho más severas, que es importante diagnosticar en pacientes trasplantados y que muchos de los pacientes han recibido tratamiento para evitar esta infección, es el citomegalovirus. Los cuidados en pacientes trasplantados para evitar infecciones son, aparte de los que se les recomienda a la población en general, como la vacunación contra influenza, neumococo, entre otros, pues son las medidas de higiene en casa, no comer en la calle, lavar frutas y verduras, desinfectarlas, tomar agua hervida o clorada. Y la característica en pacientes trasplantados es que si estás en un periodo temprano del trasplante debes de tomar tu profilaxis para evitar que te caigan ciertas infecciones. Entonces los antibióticos que se te dan profilácticos son para evitar que te caigan las infecciones que anteriormente comentamos, y estar muy alerta de cuando tengas un pequeño síntoma de fiebre, de tos, moco, dolor en el abdomen, diarrea, manchas en la piel, que inmediatamente acudas al especialista en enfermedades infecciosas para prevenir que tengas una reactivación de alguna enfermedad que puede ser infecciosa en un paciente trasplantado, y que lo más importante de todo esto es prevenir que rechaces al órgano, porque se ha invertido mucho en tu trasplante como para que una infección venga y deshaga todo lo que se ha hecho para tu salud. Los síntomas más importantes, los órganos de choque en infecciones en pacientes trasplantados son tres básicamente: el sistema respiratorio, el sistema gastrointestinal y muchas veces la piel. Los síntomas más frecuentes respiratorios que deben alertar a un paciente de trasplante, que te deben de hacer sospechar en una infección o que te pueda llevar a una neumonía, es la tos, tos con flemas, flemas verdes, tos con flemas con sangre. Eso es una alerta que debe de tener un paciente trasplantado. Y aparte de síntomas respiratorios, que presentes fiebre, es muy importante. En cuanto a los síntomas digestivos más importantes, la diarrea es el número uno. Diarreas completamente líquidas o diarreas con moco y sangre son datos que deben de alertar en una infección importante gastrointestinal. Y finalmente la piel. La piel se llega a afectar mucho en pacientes trasplantados, y más por infecciones por hongos o por virus. Cuando notes ronchitas rojas en todo el cuerpo, hay que pensar que que tengas inicios de una enfermedad viral diseminada. Manchas negras, manchas violáceas o bolitas en la piel, ganglios, es muy importante, que te pueden dar una alerta de que está sucediendo algo infeccioso en tu cuerpo. El tratamiento de las infecciones en pacientes trasplantados es muy especial y debe tenerse mucho cuidado para llevarlo a cabo, por lo que un especialista en enfermedades infecciosas es el adecuado para poder guiar el tratamiento de nuestros pacientes, ya que debido a que todos los trasplantes pueden presentar infecciones diferentes, el especialista en enfermedades infecciosas sabe exactamente cuáles son los medicamentos que se tienen que dar contra ciertos virus, hongos, bacterias o parásitos que se presentan en los pacientes trasplantados. Y otra cosa muy importante es que los medicamentos que tú tienes de base para evitar que rechace tu cuerpo el trasplante pueden interactuar con muchísimos antibióticos antimicrobianos, por lo que el especialista en enfermedades infecciosas conoce exactamente cuáles son los mejores medicamentos para tu salud, para proteger tu órgano trasplantado y hacer que más rápido puedas deshacerte de este tipo de infecciones que pueden poner en peligro tu trasplante, tu órgano, hasta tu vida.